Bien. Ah, eh, ahorita vamos a empezar la clase y al final comentamos lo de mañana, ¿sale? Ok, bueno. Este. ah, ah, ah. Entonces, ya vamos a empezar con el tema 3, unidad 3. Entonces, el examen 2 sería de la unidad 2 o... Sí, Ok, gracias. de nada. Integrabilidad. O sea, ver qué funciones son integrales. ¿Sale? Bueno, pongo aquí examen 2. ¿Es el viernes qué? De este viernes en 8, ¿qué fecha es? Es 18 de marzo. Ajá, viernes 18 de marzo. Pues al rato les mando la guía. ¿Sale? Bueno, entonces. Está claro que no todas las funciones acotadas son integrables. Ya vimos la función de Dirichlet. Entonces, recordatorio, observación. No todas las funciones acotadas en la B son integrables. Mientras que, por otro lado, las continuas sí lo son. ¿Sale? Entonces, casi que podríamos como dedicarnos a estudiar la pura teoría de integración para funciones continuas, pero entonces se pierde una parte importante de la teoría. ¿Sale? Este. A ver, nada más. Ok, lo del 18 sí, ya, ok. Y el 19 nos vemos, sí, para clase, ¿no? Sí, Sale. Bueno, este. ¿O por qué lo del 19? ¿Hay alguna razón del comentario del 19? pues es que es el primer sábado donde ya estaría abierta la Ah, cuando para dices las clases. nos vemos frente a frente, claro. ¿Sale? A ver, por O sea, cierto. el sábado 19 vamos a tener la clase presencial, profe. Ajá, sí, sí, eso Ah, habíamos dicho, ¿verdad? qué chido. A ver, voy a mandar una encuesta al grupo de WhatsApp para ver quiénes quieren ir el sábado 19 a la clase presencial. Pero mientras, de los que están, que son ahorita 48, levanten la mano, por favor, los que quieran ir al salón el 19. Ok, hay 28 manos levantadas, 29. A ver si llegamos a 30 manos levantadas que quieran ir a la escuela el 19, el sábado 19. Eh, y el salón que nos asignaron es el aula magna 1 que tiene más, como 100 bancas. Y se supone, ya no entiendo ahorita cómo está eso de las restricciones, pero lo comentamos luego, ¿va? Pero yo creo que van a poder ir todos, ¿verdad? ¿Sale? Sí, profe. Bien. Bueno. Ok. Bien, entonces la pregunta clave es, ¿qué funciones son integrales?
¿Sale? Mando la foto. Bien. A ver, entonces, vamos para ir agarrando la onda poco a poco. Entonces, ejemplos. Pues 1. Tomen f de x igual a la constante 1 si x está en el 0, 1, semiabierto, y 0 si x vale, bueno, si x vale 1, ¿verdad? ¿Sale? Entonces el dibujo de la gráfica es más o menos así. Profe, tengo una pregunta. No sé Sí. si es un poquito absurda, pero es que nunca he visto que lo haga. ¿Qué ¿Se pasó? puede definir una función en 3 partes? ¿O en Sí, más? en muchas, ¿Sí? ¿verdad? Sí. Ah, va. Bueno. Ya pueden bajar la mano, ¿eh? Para que si alguien quiere tomar la palabra y levantan la mano, me dé cuenta. Ya pueden bajar la mano. Sale. Ok, entonces, f es integrable en este ejemplo. Sí, Dicen que sí. ¿Es obvio? ¿Cuánto vale la pues ya lo integral? habíamos visto, ¿no? La integral de en un solo punto es 0, ¿no? Pero no lo demostramos, ¿verdad? ¿Sale? Y aquí no te sirve el teorema del rompecabezas, porque el teorema del rompecabezas te separa en subintervalos cerrados. ¿Lo ves? Exacto, sí. Entonces, una raya la diferencia entre esta función y la constante 1 en este intervalo es solo esta rayita. El lado derecho, le quitaron el lado derecho al rectángulo. ¿Cómo ven? Dicen, sí es integrable, lo habíamos comentado, intuitivamente. Pero en caso de, tenemos que demostrarlo. Y una vez que demostremos que sí es integrable, ¿cuánto creen que vale la integral? Ajá. Y ese análisis que habíamos comentado, Jorge, era todo a nivel intuitivo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ya ahorita ya lo vamos a ver con formalidad. ¿Cuánto tendría que valer la integral? ¿Qué onda? 1, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se les ocurre demostrarlo? Ideas, propuestas. ¿Cómo ven? Podemos empezar demostrando que es integrable, ¿no? Con el criterio de Cauchy. Y nada más tienen que darme una partición apropiada. Entonces, primero, por demostrar que f es integrable.
Entonces, si vamos a usar el criterio de Cauchy, ¿cómo empieza la demostración? Sea epsilon mayor que 0. Muy bien. Sale. ¿Pongo por demostrar lo que hay que demostrar o ya lo tienen presente? Sí podríamos ponerlo, por favor. Sí, claro. Por demostrar que existe una partición del intervalo 0,1 tal que la diferencia entre la suma superior e inferior con la misma partición es menor que epsilon, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí, compañera? Sí, Perfecto. ¿Quién eres? Es que no veo. soy Alma. Ah, muy bien. Sale. ¿Qué partición se les ocurre? Está fácil, ¿no? A ver. Sea P. La partición que solo tiene 0 y 1. No. Porque si das esa partición, la suma inferior te queda igual a 0 y la suma superior te queda igual a 1 y la diferencia no es menor a epsilon, ¿verdad? ¿No? No una cualquiera. ¿Sí lo ven? Cierto, es cierto. Ok. Entonces, la partición trivial no puede ser. O sea, la más grande, ¿no? Bueno, la más grande de longitudes o de intervalos. La más pequeña en cantidad de puntos no puede ser. Justo ahí no se hace chiquita. Como es casi constante, están de acuerdo que no necesito meter muchos puntos de este lado, ¿verdad? Exacto. ¿Qué va a pasar? Que si ustedes se fijan, uno tiene que ser el punto XN de la partición. El anterior va a ser un puntito que está aquí antes del 1, que es XN-1. Y la diferencia entre el supremo y el ínfimo aquí es 1, porque el supremo es 1 y el ínfimo es 0. ¿Están de acuerdo? De manera que el error en la diferencia de las áreas va a ser justo, como la altura es 1, es esta área. Esta área que es igual a ¿cuánto? Pues 1 por xn menos xn menos 1. ¿Están de acuerdo? O sea, xn menos xn menos 1. ¿Están de acuerdo? Ese es el valor del área. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Y en el resto, en cualquier otro subintervalo, es más, si la partición solo tiene el 0 a este punto y a este punto, en esta parte del dominio, el supremo y el ínfimo vale lo mismo, de manera que en ese subintervalo la diferencia entre la suma superior e inferior es 0. ¿Lo ven? Esto es la diferencia entre la suma superior e inferior. ¿Lo ven? Sería algo así como lo que hicimos con la de la guía de la monótona. O sea, que dijimos que la norma Puede de ser. la Puede partición. ser. Nada más que esto está más fácil, creo. Nada más. No sé si se dan cuenta que con una partición de 3 puntos ya sale la cuenta. Podemos hacer que xn-1, o sea, tienda a 1, ¿no? Bueno, o a xn. Pero O que qué se haga tan... muy chiquito la diferencia, ¿no? Sí, sí, pero qué tan cerca tiene que estar xn-1 de xn para que esta diferencia sea menor que epsilon. Entonces, el primer punto en la partición es 0, ¿verdad? El último, ¿sí ven que con 3 puntos lo logro o no se ve eso? ¿Eso sí se ve que con 3 puntos ya? No. A ver,
Alonso, fíjate. La diferencia entre la suma superior e inferior es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1. ¿Estás de acuerdo? Fíjate que si tú das este punto y este punto, en el primer subintervalo esto vale 0. ¿Lo ves? Porque el supremo y el ínfimo valen lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Bien. Aunque tú metieras más puntos aquí, realmente solo el único subintervalo donde esto es diferente de esto es en el último. ¿Estás de acuerdo? Cuando esto vale 1 y esto vale 0. ¿Estás de acuerdo? Bien. Entonces, esto es igual a mn menos mn por xn menos xn menos 1. ¿Estás de acuerdo? Porque en todas las demás, las MIs valen lo mismo. Ok. ¿Cómo escoges esto para que esto sea menor que epsilon? Esto es 1, porque en el último subintervalo el supremo siempre es 1 y el ínfimo siempre es 0. Entonces, esto de hecho es xn menos xn menos 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Sale? ¿Qué pasó? El es... No creo que en este contexto sea de algo sabroso. ¿Qué será ese? ¿Tienes duda de que esto vale 1? Ah, ya. Ok. Pero está claro que esto vale 1 y esto vale 0, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien. Entonces, como no importa, en realidad para esta función, si tú metiste más puntos aquí, como en esta parte del intervalo, déjame le pongo un color. Fíjate. Como en esta parte roja del intervalo, la función es constante, la diferencia entre el supremo y el ínfimo, en esta parte, aunque tú metas más puntos, va a ser 0. Eso está claro, ¿verdad? Entonces realmente no necesitas meter más puntos. Con que tengas este y este ya. ¿Sale? Entonces, el segundo punto va a ser este, el penúltimo. Y la cosa es saber cuánto es ese valor para que todo jale. ¿Sale? Bueno, ahorita me regreso a esta hoja. Pero pues ya lo tienen aquí. Esto tiene que ser menor que epsilon. Este vale 1. Entonces, ¿cuánto puede valer esto para que esto sea menor que epsilon? Necesitas un punto. Uno igual, ¿no? ¿Eh? Uno igual, ¿no? Puede valer. No puede valer 1. No sé si te acuerdas que en la definición de partición, x0 es menor estricto que x1, menor estricto que x2, menor estricto que x3, etc. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Pero xn vale 1, Alonso. Entonces, te daría 0 y xn menos 1 no puede ser 0. ¿Sale? Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo se movió eso? Ah, fue el plumón. Espérame, denme un momento.
Sale. A ver, ¿qué parte no se está entendiendo? Este es el 1. El xn es 1. ¿Cuánto puede valer este valor para que siendo menor a 1, su diferencia sea menor que epsilon? Un medio, ¿no? Porque 1 menos un medio es un medio. ¿Qué tal que el epsilon es más pequeña, Ana? ¿Te das cuenta? ¿Epsilon medios? No, porque 1 menos epsilon medios, ¿qué te da? Si epsilon medios si epsilon es chiquita, epsilon medios es más chiquita, y 1 menos eso te queda casi todo el intervalo, ¿lo ves? Uno menos epsilon medios. Eso. Tiene que valer. 1 menos epsilon medios, y el último punto puede ser el 1. Y entonces, esto es igual a 1 menos epsilon medios, que es epsilon medios, y epsilon medios es menor que epsilon y ya acabamos. ¿Lo ven? Por lo tanto, es integrable, ¿lo ven? MN, ¿cuánto dijo que valía, profe? La M mayúscula. 1, ¿no? ¿Estás de acuerdo que el supremo en cualquier subintervalo vale 1? ¿Sí o no? Sí, pero igual en el último. Pues sí, ¿no? Porque en el último la función o vale 0 o vale 1. Entonces, de hecho, el supremo es un máximo. El máximo es 1, ¿verdad? Sí, y el ínfimo es 0, ¿no? 0. Entonces, mn vale 1 y mn vale 0. ¿Sale? Alguien tiene prendido su micrófono y se oyen voces. Ya, con esto ya demostramos que es integrable, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Voy mandando la foto. ¿Alguien tiene duda? Creo ¿Perdón? que alguien en el chat tiene dudas. En el chat. Jorge, cuéntame. ¿Cuál es la duda? Es que mejor cuando me dices eso de epsilon, no sé si tu duda es por qué fijé una epsilon. Espero que esa no sea tu duda. ¿Tu duda es desde aquí? ¿Desde el C epsilon positiva? ¿Jorge? La de aquí. A ver. Tú tienes que demostrar para que puedas demostrar que f es integrable con el criterio de Cauchy, que esta diferencia de la suma superior e inferior es menor a epsilon. ¿Estás de acuerdo? ¿Jorge? Bien. Ahora, no importa qué partición des, el último subintervalo, esta diferencia entre suma superior e inferior es el área naranja, porque en los subintervalos anteriores, el supremo y el ínfimo son el mismo valor, porque en la zona roja esto vale 0. Entonces, pregunta, ¿tienes duda de por qué esta diferencia de la suma superior e inferior es esta área naranja o eso está claro? Eso está claro, bien. ¿Y cuánto es esa área naranja? Pues es este valor. Tú quieres que esto sea menor a epsilon. ¿Cómo escoges este punto? Este no lo puedes escoger, esta fuerza es 1.
¿cómo puedes escoger este punto para que esto sea menor que epsilon? Porque eso es lo que tienes que lograr para que la función sea integrable. ¿Te queda claro? Bien, entonces una opción es que este punto xn-1 sea 1 menos epsilon medios. Para que esta área sea chiquita, tú tienes que lograr que este punto esté cercano a este. ¿Qué tanto? Como la altura del rectángulo naranja es 1, pues con que la base sea menor a epsilon, el área es menor que epsilon. ¿Sí o no? Y ya, por eso escogimos que el punto penúltimo de la partición, que en este caso es el de en medio, porque solo estoy dando una partición de 3 puntos, esté cercano a 1. ¿Qué tan cerca? Pues tan cerca como epsilon te lo pida. Por cierto, para que esta cuenta tenga sentido, estamos tomando que la epsilon pues sea menor a 1, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sale? Con que sea menor a 2, esto ya es un punto en el intervalo 0,1. Pero la estamos tomando más chica que 1 para que este punto, con esto es suficiente, no es necesario, pero es suficiente para que este punto esté entre 0 y 1, ¿lo ven? Y con eso ya queda demostrada. Oiga, profe, pero el punto xn-1 sí tiene que ser forzosamente el punto medio. Nunca, ¿por qué? ¿No? Las particiones no tienen que ser homogéneas, ¿no? Ajá, era lo que le iba a decir. Es que ahorita creo que dijo, no sé si lo escuché mal, que ese era el punto medio. Pero no, ¿verdad? O sea, no el punto medio del intervalo, sino que está en medio de estos dos. El que está en medio de 0 y 1, ¿verdad? Si das una partición que tienes 3 puntos, pues hay uno que está en medio de los otros dos, ¿verdad? ¿Sale? Sí, profe, sí, se lo entendí mal entonces. Bien. No, a lo mejor yo dije medio, pero debería haber dicho, este es el punto que está en medio, entre 0 y 1. ¿Sale? Para que eso pase, necesito que epsilon, bueno, es suficiente con que el epsilon sea menor a 1 para lograr que este punto esté en medio de 0 y 1. Y ya con eso queda demostrada la propiedad de que esta función es integrable. ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿Todo claro? ¿Cómo ves, Jorge? ¿Bien? Perfecto. No he mandado esta foto, ¿verdad? No, ya. Ya. Bueno, la tengo que volver a reenviar porque le agregué que la epsilon es menor que 1. Bien. Siguiente ejemplo. Ejemplo 2. F de x igual a la identidad si x está de 0 a 1 abierto por la izquierda y 1 si x vale 0. Entonces, ¿cómo queda la gráfica aquí? Pues aquí hay un huequito en la recta de la identidad y en 0 vale 1. Tal. Nada más me faltó, ¿por qué en el ejemplo 1 la integral vale 1? Voy a pasarme a otra hoja y ahorita regreso a esta. Sigo en el ejemplo 1, ¿eh? Entonces, ¿por qué la integral vale 1? Pues porque para toda partición del 0 a 1, la suma superior, ¿cuánto vale? Para el ejemplo de la casi constante. 1. Vale 1, ¿verdad? Porque el supremo siempre es 1 en cualquier subintervalo
Y eso implica que la integral superior vale 1, ¿no? Porque el supremo de un conjunto, el ínfimo, perdón, de un conjunto que solo tiene el 1, pues es el 1. Y como f es integrable, pues esto es igual a la integral de 0 a 1 de f, porque f es integrable. ¿Están de acuerdo? Cuando es integrable, la integral superior coincide con la integral. ¿Sale? ¿Siempre va a ser la integral superior la que coincida o en algún momento puede ser la inferior? A ver, tú dime en este caso, ¿cuánto las sumas inferiores pueden valer 1? No. Nunca, ¿verdad? Observación. Para toda partición del 0 a 1, la suma inferior siempre es menor que 1. Porque siempre te va a faltar este cachito de área, ¿verdad? Por muy finita que sea la partición, siempre te va a faltar este cachito para llegar al 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, como f es integrable, ¿qué sabes? Pues que la integral inferior en 0 a 1 de la función f, por ser integrable, pues es igual a la integral superior, que es igual a la integral. Y esto vale 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Por qué en este ejemplo, para calcular la integral, me tomé las sumas superiores? Pues porque como siempre valen 1, pues es fácil calcular la integral superior y como ya probamos que es integrable, ya tienes esta igualdad. Con esto, si hubiera querido calcular la integral con sumas inferiores, era más latoso, ¿verdad? Profe, pero entonces con este ejemplo sí podemos, ahora sí que demostrarlo, por ejemplo, por Darboux, porque ¿a poco sí puede llegar a ser este caso de que la integral inferior sea igual a la integral superior? Nunca pueden ser iguales, ¿verdad? Porque ¿te queda claro que esto siempre es menor a 1 o no? Sí, sí me queda claro, pero Bueno, se pues, supone que entonces nunca puede, entonces la suma superior e inferior nunca pueden ser iguales, pero como f es integrable, la integral inferior sí es igual a la integral superior. Eso sí, ya sabes, ¿verdad? Ajá, sí, pero se ve medio raro, ¿no? Medio contraintuitivo. ¿Por qué? O Porque se sea, supone... entiendo que antes de la unidad 1 me dijeras eso, pero ahorita al revés, ¿no? Pues es que se supone que la integral inferior, pues es el supremo de las sumas inferiores, ¿no? Ajá. Pero puede ser que todas sean menores a 1 y el supremo sea 1, ¿no? Eso puede Ah, pasar. bueno, sí, pues sí tiene razón, sí. ¿Sale? Bien. Ok. Bueno, y voy a aprovechar para... voy a poner este como ejemplo 3, porque podemos generalizar el ejemplo 1, ¿están de acuerdo? A ver. Si f es constante en AB, excepto en un punto, entonces, ¿qué cosa? ¿F será integrable o no? Sí, ¿no? Sí. F es integrable. ¿Y cuánto va a valer la integral? Una constante k. Si f es constante k, aquí, ¿cuánto va a valer la integral? K por B menos A. Muy bien. No lo vamos a demostrar porque con resultados que demostremos más adelante va a quedar esto, pero esto están de acuerdo en este resultado, ¿verdad? O sea, como observación está bien, ¿verdad? ¿Sale? Mando la foto.
Bien. Regresando al ejemplo de la casi identidad. ¿Cómo ven? ¿Será integrable? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale la integral? Un medio. Un medio, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda? Antes de haber discutido todo lo que hemos discutido, pues podría ser contraintuitivo, ¿verdad? Pero ya no, ¿verdad? Ya conforme se va estudiando la teoría, la intuición mejora, ¿lo ven? ¿Sale? Eso es obvio. Ya a estas alturas, después de un semestre en la facultad, ya eso está claro, ¿verdad? Sí. Y eso es importante porque luego pareciera que estas cosas de la intuición es como que naces con una intuición y te quedas con esa para toda la vida. No es cierto. El aprendizaje depende de nuestra intuición inicial y viceversa, ¿verdad? La intuición va mejorando conforme estudiamos. ¿Sale? Se retroalimentan, ¿verdad? Bueno. Pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo demostramos que esta función que es casi la identidad es integrable? ¿Se podrá con una partición de 3 puntos? Bueno, fijo la epsilon, ¿verdad? A ver, demostración. Voy a usar criterio de Cauchy otra vez. ¿Podríamos calcular directamente con la definición la integral? ¿Sale? Pero, conforme se vaya complicando, nos va a convenir primero demostrar que la función es integrable y luego ver cómo calcular el valor de la integral más fácil. ¿Sale? Entonces, primero vamos a demostrar que es integrable. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuánto va a valer M1? A ver, observación. Para toda partición, del intervalo 0, 1, ¿cuánto vale el supremo en el primer subintervalo? ¿X, sí? No. 1. 1. ¿Quién dijo aquí sí? Yo. Alma. ¿Estás de acuerdo que siempre que tú des una partición, puede tener muchos puntos, pero el primer punto de la partición va a estar siempre a la derecha de 0? ¿Estás de acuerdo? Sí. Como en 0 vale 1 y la función no vale más grande que 1 en todo el dominio, el 1 no solamente es supremo de la función en este subintervalo, sino es el máximo, ¿verdad? Alcanza ese valor 1 en el primer subintervalo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y cuánto vale el ínfimo? En el primer subintervalo. Aquí, ¿cuánto vale el ínfimo? Estás ahora en el primer subintervalo. ¿Qué pasó? 0. 0. ¿Y estás de acuerdo que en este ejemplo el supremo es un máximo, pero el ínfimo no es mínimo?
En el primer subintervalo, en todo el dominio, la función nunca vale 0. De manera que esto es ínfimo y no es mínimo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si la diferencia entre x1 y x0 es cercana a 0, entonces m1 menos m1 por x1 menos x0 es cercano a 0. ¿Por qué? Porque esto es 1, ¿verdad? 1 menos 0 es 1. Por esto, si esto es pequeño, esta área es pequeña. ¿Y cuál es el área de la diferencia entre la suma superior e inferior en el primer subintervalo? Pues es nuevamente el área que voy a marcar de naranja. Es esta área. ¿Lo ves? Pero esta área la puedes hacer chiquita si x1 está cercano de x0 que vale 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, solo creo que podría subir un poquito la hoja, es que ya no alcanza a ver bien el dibujo. Perdón. Este Gracias. es x1, el 0 es x0, ¿verdad? Entonces, ¿estás de acuerdo que esta área es esta área naranja? Sí. Y que como esto siempre vale 1 sin importar la partición, con que esto sea chiquito, pues esta área ya es chiquita. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, fíjense, en este subintervalo, aquí la observación clave, observación muy importante, ¿eh? Observación. El rectángulo naranja tiene altura M1 menos M1 como F es discontinua en el primer subintervalo x0, x1, el valor M1 menos M1 no se puede hacer pequeño. ¿Están de acuerdo con esta observación? Primera. ¿Sí? Ah, ya se compuso mi cámara milagrosamente. Creo que fue otro golpe. Déjenme agarrar hojas. A ver. ¿Hay alguna duda en esta observación? No. Bien. Ahora. Dos. El área naranja se puede hacer pequeña haciendo pequeña la base. Porque la altura no se puede hacer. Bueno, de hecho, déjenme decir algo más. Solo así, porque la altura no se puede hacer pequeña. ¿Están de acuerdo?
¿Están de acuerdo? Para que la diferencia entre la suma superior e inferior en el primer subintervalo se pueda hacer pequeña, a fuerza tenemos que hacer que x1 esté cercano de x0 para que esta área sea pequeña, porque la altura en este ejemplo va a ser 1, no se puede hacer más pequeña. La altura es grande. La única opción es hacer pequeña la base. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien, Entonces podemos asegurar que con cualquier partición se va a cumplir que el área es un medio. No. De hecho, no sé si te acuerdas que para el caso de la identidad, ninguna suma superior es igual a un medio y ninguna suma inferior es igual a un medio. Y como la identidad es continua, las sumas superiores e inferiores son sumas de Riemann. ¿Verdad? Pero algunas sumas de Riemann coinciden sus valores con un medio. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, sí. ¿Sale? Bien. Ahora. La tercera. Entonces, con estas observaciones es cómo logramos que la diferencia entre la suma superior e inferior sea menor que epsilon. Bueno. Pues ya no podemos hacerlo del ejemplo anterior de dar una partición solo con 3 puntos. ¿Por qué? Porque si solo damos estos 3 puntos, la diferencia entre la suma superior e inferior en todo el intervalo que va de x1 a 1, pues es grande. ¿Lo ven? El área de diferencia sería todo esto. ¿Lo ven? Ay, no, es que ya, ahí es que el brillo hace que no se note mucho. Bueno, ahí se ve el rectangulito, ¿no? Si solo dieran una partición de 3 puntos, la diferencia entre la suma superior e inferior sería el área naranja más el área esta azul. ¿Lo ven? Azul clarito. ¿Lo ven o no? Sí. Pero esa área es grandota, ¿verdad? No pueden garantizar que el área naranja más el área azul sea chiquita. Entre más chiquita sea la base del naranja, más grande es la del azul. Y también más grande la altura. Entonces, con 3 puntos no se puede. Se necesitan meter la suficiente cantidad de puntos entre x1 y 1 para que la diferencia entre la suma superior e inferior de aquí hasta acá sea suficientemente pequeña. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es la observación 3. La 3, observación 3 es: necesitamos que la partición P tenga suficientes puntos y lo suficientemente cercanos entre sí, para lograr que la diferencia entre la suma superior e inferior en el intervalo que va de x1 a 1, que es el último punto de la partición, sea pequeña. ¿Se entiende? Pero aquí la cuarta observación es que en el intervalo que va de x1 a 1, la función es de identidad que es continua y por lo tanto es integrable.
¿Están de acuerdo? Sí. Ay, metí la mano justo en el momento de la foto. Okay. 4. ¿Es observación 4 o 5? 4. Es 4. F es continua en el intervalo que va de x1 a xn, que es el 1, ¿verdad? ¿Sale? Por ser la identidad. Por ser la identidad. Aquí, ¿verdad? No en todo el dominio, sino solo en esta parte. En esta parte. ¿Sale? Como la identidad es integrable, en un intervalo de la forma x1, 1, ¿sí? Entonces, existe una partición Q del intervalo x1, 1, tal que la suma superior de la identidad con la partición Q menos la suma inferior de la identidad con la partición Q es menor que cualquier número que ustedes quieran. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tan pequeño necesitamos esta diferencia en este intervalo para lograr que la diferencia entre la suma superior e inferior en todo el intervalo 0,1 de la función original sea pequeña? Pues se necesita controlar dos partes, fíjense. A ver, déjenme hacer otro dibujo. Pues fíjense. Aquí está 0, aquí está x1 y aquí está 1. ¿Vale? Entonces, aquí, este intervalo lo pueden dividir en una cantidad suficiente de partes para lograr que, fíjense, este primer subintervalo es en donde la función tiene, en este subintervalo, la función tiene puntos donde f es discontinua, donde hay peligro, digamos, donde peligro decir que no pueden lograr que la diferencia entre el supremo y el ínfimo en este cachito sea pequeña por la discontinuidad de la función. En cambio, en esta zona que la voy a poner verde, es la zona fácil de controlar porque como en esa parte la función es continua en todo su intervalo, el teorema que vimos de que las funciones continuas son integrables nos garantiza que puedo encontrar una partición de este intervalo para lograr que la diferencia entre el supremo, entre la suma superior e inferior de la identidad en este cachito es tan chica como quieras. El área, el área naranja, que es la diferencia entre la suma superior e inferior en la parte roja del intervalo, la pueden hacer pequeña haciendo que x1 esté cercano a 0. Y la diferencia entre la suma superior e inferior en este intervalo verde la pueden hacer pequeña por la continuidad de la identidad en este intervalo. Conclusión, ¿qué tan cerca tiene que estar? Conclusión, en ambos intervalos la diferencia entre la suma superior e inferior la pueden hacer pequeña. ¿Está clara esa conclusión? Sí. ¿Qué tan pequeña tiene que ser el área naranja, que es la diferencia entre la suma superior e inferior? Aquí, lo voy a poner aquí. Acuérdense que en este ejemplo la altura es 1 y la base es esto. ¿Sale?
¿Qué tan cerca tiene que estar X1 de 0 para que esta área sea suficientemente pequeña? ¿Cómo tiene que ser la partición Q para que esto sea suficientemente pequeño? ¿Qué tan pequeño necesitamos esto para que al sumar el área naranja más la parte del error aquí en la aproximación, ambas sumas me dé menor que epsilon? Entonces, ¿qué tan pequeño necesitamos el área naranja? ¿Menor que qué? Para que al sumarla con este error, esa es la parte verde. ¿Qué epsilon medios? Eso. Si la parte naranja es menor estricto que epsilon medios y la parte verde es también menor que epsilon medios, ya con eso, la diferencia entre la suma superior e inferior en todo el intervalo va a ser menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, la quinta observación es: si el área naranja es menor que un medio, ¿sale? Y el área verde, ahorita voy a decir qué es el área verde, es menor que un medio, entonces la diferencia entre la suma superior e inferior va a ser menor. ¿Por qué? Menor que, no un medio, menor que epsilon medios, ¿eh? ¿Vale? Menor que epsilon medios cada cachito. Entonces esto es menor que epsilon. ¿Quién es el área naranja? Pues es M1 menos M1 por X1 menos X0. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y quién es el área verde? Profe, pero entonces, ¿por qué el rectángulo naranja tiene de altura 1? Porque esto vale 1 y esto vale 0 para cualquier partición por cómo es la función. Para esta función particular. ¿Te acuerdas? Ah, va, entonces, sí, aquí también el ínfimo vale 0, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto vale el área verde? ¿Quién es el área verde? Sería 1. No. No, perdón, el supremo es 1, ¿no? Sería... ¿No No. es la suma de mi menos menos mi por xi menos xi menos 1? Pero esas XIs, ¿de qué partición son? Son de la partición x1 a 1. ¿No? Esa partición es una partición de qué intervalo? Del intervalo x1,1, ¿no? Ajá, ¿y esa partición cómo se llama? Q. Q. Entonces, esta área verde es la diferencia entre la suma superior e inferior de la identidad con la partición Q, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Y la sexta observación es que la diferencia entre la suma superior e inferior con la partición P, ¿quién va a ser la partición P?
pues va a ser el primer punto lo vamos a tener que calcular nosotros para lograr esto, y va a ser bueno, esto lo pongo igual, ¿no? Es la suma desde igual a 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1. Pero ¿quién es p? Si no, va a tener que poner una otra hoja aquí, ya no tengo espacio. Pero ¿quién es p? Es la partición de todo el intervalo, ¿no? Del que va de 0 a 1. Ajá, entonces la partición Q, ¿de dónde obtenemos la partición Q? Del hecho de saber que la identidad es integrable en el punto x1, 1. Pues fíjense. Entonces, en la propiedad 6, la partición P es la partición Q unión ¿quién? Unión x0. Así es, que es el 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y la partición Q la podemos ver como puntos de la forma x1, x2, hasta xn, ¿verdad? Que es 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, la diferencia entre la suma superior, perdón, de la identidad con la partición Q es igual a la suma de dónde a dónde. Sería desde i igual a 1 hasta n. Ah, no, pero ahí estamos. No, Igual a estamos 2, ¿no? usando Q2, ¿no? De 2, ¿verdad? De mi menos mi por xi menos xi menos 1, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, la diferencia entre la suma superior e inferior de f con la partición p es igual a m1 menos m1 por x1 menos x0 más la diferencia entre la suma superior e inferior de la identidad con la partición Q. Esta área es el área naranja y esta área es el área verde. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Clarísimo? Profesor, ¿podría volver a poner el dibujo? Es que, o sea, me causa un poco de duda porque en el caso de que el área verde sea... ¿Este dibujo o el anterior? Ah, ese. Ese, sí. Dime. No sería el área verde solamente la suma de i, o sea, tomarlo como sumas de Riemann o algo así. Sí, pero de la identidad con la partición Q. ¿Sale? Solo que no son sumas de Riemann, porque para que tú demuestres la integrabilidad, para usar el criterio de Cauchy, solo tienes que calcular que la diferencia entre la suma superior e inferior es pequeña. Como la identidad sí es integrable aquí, entonces sabes que existe una partición que logra esto, que el área verde sea pequeña. ¿Cómo se ve el área verde? Déjame hacerte un dibujo. Fíjate. Fíjate. Aquí está x1. ¿Sale? Entonces, la partición Q es una partición del intervalo que va de x1 a 1.
¿Estás de acuerdo? Sí. Tú no sabes cuántos puntos tienes que meter aquí. Pero, ¿cuál es el área verde? En cada subintervalo te vas a fijar la diferencia entre el supremo y el ínfimo. ¿Sale? Estos rectángulos que estoy poniendo aquí son los que corresponden a la suma inferior de la identidad en este intervalo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es el área verde? Pues es esta, mira. ¿Lo ves? Este es el área verde. ¿Lo ves? Ah, ok, sí. Es que yo me estaba confundiendo con los Este otros es el área rectángulos. verde en el intervalo verde donde la función toda es continua en el intervalo verde. Mientras que en el intervalo rojo, la diferencia entre la suma superior e inferior es como en 0 vale 1, el área que te da la diferencia entre la suma superior y inferior en el intervalo rojo te da este de aquí. ¿Lo ves? Sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué falta? Para ya poder escribir la demostración. ¿Qué falta? ¿Ya acabamos? A ver, no hemos acabado, pero espero que ya sea evidente que la función sí es integrable. Eso sí, ¿verdad? Ya lo había argumentado intuitivamente, pero no sé si se dan cuenta que toda esta argumentación es ya casi toda la demostración. ¿Sale? Bueno, habíamos hecho esto para separar bueno, el área naranja y el área verde, ¿no? Sí, Entonces, nada más. básicamente porque cuando hagamos esto, después de esto, en lugar de un ejemplo, vamos a discutir si una función que es continua en el intervalo, salvo en un punto, si va a ser integrable. ¿Y qué crees? ¿Que va a ser o que no? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues casi igual. ¿Lo ven? Vamos a separar al intervalo en dos zonas. La zona donde la función es continua, donde por el teorema de que las funciones continuas son integrables, me va a regalar las particiones que necesita para lograr que el área verde sea pequeña. Y logrando que las bases de los rectángulos naranjas sean pequeñas, vamos a lograr demostrar que las funciones continuas, que son continuas excepto en un punto, también son integrables. ¿Lo ven? Pero ¿qué falta? En este ejemplo, ¿qué falta? ¿Qué falta para poder concluir? Ver que realmente son iguales. ¿Perdón? Ver que son iguales la suma de P con la suma de Q más M1 menos M2. Eso es casi evidente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, esta igualdad es casi evidente. ¿Estás de acuerdo? Ajá. No. Falta una cosa importante. El teorema de que las funciones continuas son integrables me da la partición Q que logra esto. Pero es que la partición Q depende de X1, ¿se dan cuenta? No puedes dar la partición Q sin decir primero quién es X1.
¿Se dan cuenta? Q depende de X1. Entonces faltaría que definir X1. Eso, ¿verdad? Y además falta decir qué tan cerca tiene que estar X1 de 0 para que la área naranja sea menor que epsilon medios, ¿verdad? Y falta elegir X1 para que el área naranja sea menor que epsilon medios. ¿Está claro que eso es lo que nos falta? ¿Qué tan cerca, Alonso? ¿Quién va a ser X1? La altura del rectángulo naranja es 1, entonces, ¿a quién nos podemos tomar como X1? Epsilon medios. Pero epsilon medios por 1 te da epsilon medios, y eso no es menor que epsilon medios. Aunque, si el área verde ya es menor que epsilon medios más algo menor a epsilon medios ya te queda menor que epsilon medios, pero nada más que no estarías cumpliendo esta desigualdad, ¿lo ves? Pero se resuelve si elegimos X1 igual a epsilon sobre 4. ¿Están de acuerdo? Sí, de hecho ya lo pusieron en el chat, profe. Perfecto. Entonces sea X1 igual a epsilon sobre 4. Y con eso ya acabamos. Ahora, yo sugiero que en lugar de escribir en limpio esta demostración, enuncie el teorema de que una función que es continua en el intervalo AB salvo un punto va a ser integrable, y con eso queda abarcado es la demostración de este también. ¿Les parece? También cualquier valor menor que epsilon medios, con eso ya funcionaba, Alonso. Bien. ¿Sale? ¿Les parece bien si en lugar de escribir en limpio la demostración de este ejemplo, ya demostramos el teorema? Sí, está bien. Perfecto. Mando la foto. Bien, a ver. Teorema. Entonces, sea f una función que va del intervalo AB a R, continua en AB menos un punto X0 con X0 en el intervalo AB. ¿Verdad? Sale. Pregunta, ¿necesito poner que F es acotada o no? No, porque funciones continuas en intervalos cerrados son acotadas. Pero esta no es continua en el intervalo cerrado. Entonces lo tengo que poner, ¿verdad? Sí. Dale. Ok, entonces F es integrable. Esto es porque en el punto en el que no es continua se puede salir como de lo acotado, ¿no? Por decirlo así. Ajá, como la 1 entre X, ¿verdad? Sí. Sí, que si defines una función que es 1 entre X para X distinto de 0 y que en 0 valga 0, pues es continua excepto en un punto y es no acotada, ¿verdad? ¿Sale? Sí. Bien. Sale.
Demostración. Entonces, fíjense que para que las cuentas funcionen bien, a ver, déjenme hacer una observación. Hay dos casos. Que X0 sea uno de los extremos o que X0 esté en el interior. ¿Sale? Si X0, en donde la función es discontinua, voy a pensar que A es X0, o bueno, B. ¿Sale? Entonces, dos casos. X0 es uno de los extremos del intervalo B, o X0 está en el abierto. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Si X0 está en es uno de los extremos, solo un subintervalo para cualquier partición, en solo uno de los subintervalos, la función es discontinua en un punto de un subintervalo. ¿Están de acuerdo? En cambio, cuando X0 está en el interior, en el abierto B, si X0 es parte de la partición, dos subintervalos quedan contaminados con la discontinuidad. ¿Lo ven? Tendría dos intervalos rojos en lugar de uno. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Entonces, en general, para no batallar con tener dos subintervalos que tengan puntos de discontinuidad, lo que podemos hacer es que con que la norma de la partición sea suficientemente pequeña, vamos a poder controlar todo. ¿Están de acuerdo? En los puntos donde hay discontinuidad, supongan ahorita, por simplificar, que X0 no está en la partición. ¿Sale? Entonces, los puntos de la partición serían menores X0 y mayores X0. ¿Sale? Este es un XI menos 1 y este es un XI. ¿Sale? En este intervalo rojo, ¿por qué es rojo? Porque dentro del intervalo abierto XI menos 1 como XI, la función tiene una discontinuidad. El área diferencia, entonces aquí tengo de los dos casos, ¿no? Entonces, el área diferencia MI menos MI por XI menos XI menos 1 lo podemos acotar de la siguiente forma. Esto siempre va a ser menor o igual, perdón. Lo más grande que puede ser esto es el supremo de la función en todo el intervalo. ¿Están de acuerdo? Y lo más chico que puede ser esto, pues es el ínfimo de la función en todo el intervalo. De manera que esto siempre es menor o igual que la diferencia entre el supremo y el ínfimo de la función en todo el intervalo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y esto es menor o igual que quién? Que la norma de la partición. Así es. Entonces, ¿están de acuerdo que en este caso que X0 está en el interior, es un punto en el abierto de un subintervalo? El área de esto
lo podemos garantizar que sea pequeño porque esto lo podemos escoger tan pequeño como queramos. Entonces, el área naranja, que es esta área, este es el área naranja, se puede hacer pequeña, se hace pequeña, si la norma de P es suficientemente pequeña. ¿Qué palabrota, no? Suficientemente pequeña. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí tenemos dos opciones. O pedimos una partición de norma pequeña que no tenga X0 y tendremos que demostrar que se puede eso, y bueno, siempre se puede, ¿sale? O si X0 estuviera en un extremo del intervalo, pues el área naranja en dos subintervalos contaminados con una discontinuidad, pues a lo más es 2 veces esto, el área naranja, ¿lo ven? A lo más es 2 veces esto. ¿Están de acuerdo? La cuestión es que para evitar cuando vayamos metiendo más puntos de discontinuidad, porque bueno, me voy a adelantar un poco y les pregunto, si ahora en lugar de tomar una función que es discontinua solo en un punto, fuera discontinua en solo 2 puntos, ¿será o no será integrable? Igual es integrable, ¿no? Y es corolario de este mismo teorema, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Porque con este teorema y el teorema del rompecabezas, si una función es discontinua en 2 puntos, puedes dividir al intervalo en 2 subintervalos de manera que cada subintervalo tenga solo un punto de discontinuidad. La función es integrable en cada uno de esos intervalos por este teorema, ¿verdad? Y como va a ser integrable en cada subintervalo, pues va a ser integrable en todo el intervalo. Bueno, ya me adelanté mucho. El caso es que vamos a tener que hablar vamos a mostrar que si la función es discontinua en una cantidad finita de puntos, pues la función sigue siendo integrable. ¿Vale? Y luego se va a ir complicando más. Entonces, me conviene de una vez mostrar que podemos garantizar que si yo lo único que quiero es que la norma de la partición P sea pequeña, yo puedo dar una partición cuando X, siempre, en cualquier caso, siempre puedo dar una partición de norma pequeña y que solo un subintervalo de la partición tiene puntos de discontinuidad. ¿Se entendió? Es un lema, ¿no? Lo escribo. Ay, otra vez metí la mano antes de la foto. Entonces, fíjense. Lema. Sea f una función en un intervalo AB a R continua en AB menos un punto. Entonces, para toda delta positiva existe una partición P del intervalo AB tal que
la norma de P es menor que delta y X0 pertenece a un intervalo xi menos 1, xi para un único valor de i que va desde 1 hasta n, ¿verdad? Es decir, hay un único subintervalo que tiene a la discontinuidad. Observación. El lema dice que para toda partición, en la B, hay un único subintervalo generado por P, tal que contiene al punto de la discontinuidad. ¿Se entiende? ¿Cómo ven? Ahorita por la hora no me voy a meter a demostrar este lema. ¿Sale? Pero están de acuerdo, ¿verdad? Que la propiedad del lema se cumple. ¿Sí? Ok. Bien. Sale. Entonces, ¿qué tan pequeña tiene que ser la norma de la partición? Déjenme regreso al dibujo anterior. ¿Qué tan pequeña tiene que ser esta norma para que el área de diferencia entre la suma superior e inferior en el intervalo que contiene la discontinuidad, al único intervalo que contiene la discontinuidad, más el área de diferencia entre la suma superior en los posibles dos subintervalos en donde la función es continua, se logre que la diferencia entre la suma superior e inferior en todo el intervalo sea menor que epsilon? Fíjense que si x0 está en el abierto, voy a tener que aplicar el truco del ejemplo anterior, no en un intervalo, sino en dos, en donde la función es continua, ¿lo ven? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Voy a escribir el caso más general que es este y ya, el otro caso se deduce del de aquí mismo, ¿sale? Oiga, profe, ¿y esta demostración no la podríamos dividir en más casos? O sea, en el caso en el que x0 es una de las orillas del subintervalo, o sea, que es Por eso te xi. digo, o sea, el lema lo voy a usar para evitar que x0 sea igual a un elemento de la partición. ¿Sale? Ah, va. ¿Por qué? Ah, bueno, aquí puedo poner corolario. Qué bueno que mencionaste eso. Porque, ¿qué corolario tenemos de este lema? Pues que x0, a ver, lo voy a escribir así. Si x0 es igual a xi, entonces i, ¿cuánto puede valer? O sea, en las condiciones del lema, ¿verdad? ¿Desde 1 hasta n? No.
Fíjate, ¿qué dice el lema? Si la función es continua en el intervalo salvo un punto, entonces cualquier partición de norma pequeña puedes lograr, menor a delta, puedes lograr que x0 está en un único subintervalo. ¿Qué se deduce de eso? Que si x0... que si x0 es igual a xy, entonces y puede, bueno, entonces puede estar en más de un ¿Qué subintervalo, ¿no? creen que la estoy regando? Estoy utilizando x0 para dos cosas diferentes. ¿Ya se dieron cuenta? Desde acá, voy a tener que corregir la foto. Desde aquí está mal eso. ¿Ya vieron que x0 lo estoy usando para dos cosas? Como para representar los puntos de la partición y para representar este punto, ¿no? Exacto, entonces para corregir eso, le voy a llamar a este punto y0. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿O por qué mejor no llamarlo XJ? No, porque puede ser muy confuso si solo... Se va a confundir con xy, ¿no? O si quieren le pongo rayita, pero no es un vector, ¿eh? O le pongo prima. No, mejor ya Y. Ya, ¿verdad? A ver. Chin, eso se me fue, perdón, a la hora de estar haciendo todo esto. Y de hecho le iba a decir hace un ratito, pero igual se me olvidó a mí. Sí, es que me concentro en estar dando los argumentos y esos detalles de la notación, me acuerdo hasta después. Entonces es y0. Bien. ¿Sale? Este es y0, el punto donde es discontinua. Y0 está en el abierto. Y0, ¿sale? Y0 está aquí. ¿Sale? Y0. Luego, ya esta hoja ya quedó corregida. No, aquí me falta. Este es Y0. Ya. Ya. Esta ya está corregida, la vuelvo a enviar. Perdón por esa distracción. Bien. Y luego aquí, vuelve a ser Y0. Vuelve a ser Y0 aquí. Y Y0 está aquí. Y0, ¿sale? Al punto de la discontinuidad Y0, ¿sale? Ahora sí, aquí, si Y0 es XY, ahora sí. Entonces, ¿el lema qué dice? El lema dice que tú puedes garantizar que sin importar qué tan pequeña sea la norma de la partición, el punto donde f es discontinua y0 está en un único subintervalo generado por la partición. Eso no prohíbe que el punto de la discontinuidad sea igual a un punto de la partición. Pero si y0 es igual a un punto de la partición, ¿qué puntos de la partición pueden ser los que coincidan con el punto de la discontinuidad si este solo está en un subintervalo? Ahora sí. ¿Cuánto puede valer la I?
¿No? ¿Nadie? A ver, aquí. ¿Están de acuerdo que si Y0 vale B, solo el último subintervalo tiene la discontinuidad? En todos los demás la función es continua. ¿Están de acuerdo? Lo mismo si la Y0 vale A. ¿Queda claro? Profe, tenemos que hacer que X y menos 1 y X y sea pequeño, ¿no? Espérame. Todavía no llegamos a eso. Primero quiero que me digas del corolario la respuesta. ¿Sale? ¿Jan? Sí. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que si el punto donde f es discontinua fuera uno de los extremos del intervalo, la partición genera subintervalos donde solo en un subintervalo hay discontinuidad y en todos los demás la función es continua? ¿Estás de acuerdo? ¿Jan? Lo que pasa es que se trabó, no escuché bien. Va otra vez. Si el punto donde f es discontinua fuera uno de los extremos, ¿cuántos subintervalos de la partición tienen discontinuidad? Nada más uno, ¿no? Solo uno. Ahora, si el punto donde f es discontinua estuviera en el abierto AB, si Y0 fuera uno de los extremos del subintervalo, ¿en cuántos subintervalos hay discontinuidad? En 2, ¿no? En 2, ¿no? Pero como por el lema, en las condiciones del lema, solo hay un subintervalo en donde eso pasa. ¿Sale? Entonces, si el punto donde f es discontinua coincide con un punto de la partición, a fuerza ese punto es A o B, es decir, que el índice es 0 o es n. Con P igual a X0, X1 hasta Xn, con P del lema. O sea, lo que cumple esto es cuando estás tomando una partición como en el lema, ¿verdad? En ese caso, pasa eso. ¿Está claro? Y esto es por lo que nos acaba de preguntar, ¿no? De que si estuviera, por ejemplo, que X si fuera algún subintervalo que está en medio, entonces Ajá. ya la discontinuidad sería ya en 2 intervalos, ¿no? Exacto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bien. Sale. Ok. Entonces, nos quedan 10 minutos. Me da tiempo de escribir la demostración, pero a lo mejor no les queda del claro, paso a paso, cómo le hago. ¿La empiezo y mañana acabamos? ¿O hacemos toda la demostración de este teorema mañana? De escribirla en limpio. Mejor mañana, ¿no? Ah, cierto, sí. Ah, podemos aprovechar para platicar de eso. A ver, voy a parar la grabación. ¿Sale? Y platicamos de qué vamos a hacer mañana. A ver, para.